¿Qué pasaría si te dijera que la inteligencia artificial acaba de aprender a hacer algo que solo podían hacer los humanos? ¿Y si te dijera que lo hace mejor que nosotros? ¿Y si te dijera que la mayor parte de las veces ni siquiera te das cuenta de que lo está haciendo? Lo que te estoy a punto de desvelar va mucho más allá de los chatbots o las interfaces llamativas que acaparan titulares. Es la historia de una revolución silenciosa, un cambio de paradigma que está redefiniendo el valor real de la inteligencia artificial en el corazón mismo de las grandes empresas y las instituciones. Esto no es ciencia ficción, es lo que está sucediendo ahora mismo, en miles de organizaciones alrededor del mundo, y que ya está reescribiendo las reglas de la eficiencia operativa, la gestión de riesgos y la resiliencia empresarial. En los últimos meses, un consenso emergente, casi un susurro bien fundado, ha comenzado a extenderse por los círculos más informados de la tecnología y los negocios. Este no es un anuncio de prensa bombástico, ni el lanzamiento de un producto con luces y confeti, sino más bien una revelación, una comprensión colectiva que cristaliza entre los líderes empresariales más astutos. Antes, estas tareas requerían equipos de auditores y analistas trabajando manualmente durante meses, con la consiguiente lentitud y susceptibilidad al error humano. Ahora, se hacen en cuestión de segundos o minutos, con una precisión y escala inigualables. Sin embargo, a pesar de su poder, esta IA invisible no es una panacea, y tiene sus limitaciones. En primer lugar, requiere volúmenes masivos de datos limpios y bien estructurados para entrenarse y funcionar eficazmente. Si los datos de entrada están sesgados o incompletos, los resultados de la IA también lo estarán. En segundo lugar, existe el riesgo de los SEIA. Sesgos históricos. Si un modelo se entrena con datos que reflejan discriminaciones o ineficiencias del pasado, la IA podría perpetuarlas o incluso amplificarlas en el futuro. Por último y crucialmente, no puede reemplazar la experiencia humana y el juicio ético. La IA puede señalar un problema o sugerir una solución, pero la decisión final sobre cómo actuar, especialmente en situaciones de alto riesgo, debe recaer en un ser humano informado, que comprenda las implicaciones contextuales y éticas. Los propios creadores de estos sistemas advierten sobre la necesidad de una supervisión constante y de una comprensión profunda de cómo la IA llega a sus conclusiones. Comparada con las soluciones de inteligencia artificial más visibles, como los chatbots conversacionales, la IA invisible no busca la interacción directa. Los chatbots compiten en fluidez conversacional y capacidad para responder preguntas frecuentes, mientras que la IA invisible compite en precisión de detección, escalabilidad de procesamiento y profundidad de análisis. En un modelo conversacional, el éxito se mide por la satisfacción del usuario y la reducción de la carga de trabajo del servicio al cliente. En un sistema de IA invisible, el éxito se mide por la reducción de pérdidas operativas, la mejora de la eficiencia o la prevención de incumplimientos normativos. Son dos caras de la misma moneda de la IA, pero con propósitos y ventajas competitivas fundamentalmente diferentes. La IA invisible es superior en tareas de monitoreo continuo, detección de anomalías y optimización de procesos internos, pero queda por detrás en la interacción directa con clientes o usuarios finales. El impacto de esta revelación en la industria tecnológica es sísmico. Estamos presenciando un cambio de paradigma en el tipo de soluciones que las startups de inteligencia artificial buscan construir, y en las adquisiciones que los gigantes tecnológicos persiguen. La carrera ya no es solo por el modelo de lenguaje más grande, sino por la plataforma de resiliencia operativa más sofisticada, o el sistema de detección de riesgos más integrado. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, elevando el perfil de las empresas que pueden combinar una profunda experiencia en inteligencia artificial, con un conocimiento exhaustivo de los dominios empresariales complejos como finanzas, cadena de suministro o compliance. Se avecinan movimientos estratégicos predecibles, fusiones y adquisiciones de empresas especializadas en IA de backend, y un aumento en la demanda de ingenieros y científicos de datos con un fuerte perfil en arquitectura de sistemas empresariales. El impacto se extiende a sectores específicos de manera transformadora. En las finanzas, esta IA invisible permite a los bancos y gestoras de activos detectar patrones de fraude y manipulación de mercado, que eran indetectables previamente, protegiendo millones de euros y la integridad de los mercados. Para el sector legal y de compliance, automatiza la revisión de contratos y el monitoreo de miles de documentos regulatorios, señalando discrepancias o riesgos potenciales antes de que los reguladores los detecten. Esto no solo ahorra tiempo, sino que previene multas masivas y daños reputacionales. En la manufactura, la IA puede predecir fallos en la maquinaria con una precisión asombrosa, optimizando el mantenimiento predictivo y reduciendo el tiempo de inactividad de las fábricas. Finalmente, en la cadena de suministro, como hemos visto, permite una visibilidad y un control sin precedentes sobre cada eslabón, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega final al cliente, mejorando la eficiencia y reduciendo los riesgos de interrupción. Este avance también plantea importantes dilemas sociales y éticos.
Si bien la IA invisible no reemplaza directamente a los humanos, transforma sus roles, requiriendo nuevas habilidades y una comprensión diferente de la tecnología. Esto podría generar preocupaciones sobre la necesidad de recualificación laboral en ciertas áreas. Además, la capacidad de la IA para tomar decisiones de alto riesgo en la sombra plantea serias cuestiones sobre la responsabilidad. ¿Quién es el culpable si una decisión algorítmica oculta tiene consecuencias desastrosas? ¿Cómo garantizamos la privacidad de los datos cuando la IA analiza flujos de información tan sensibles en segundo plano? Esto requiere no solo innovación técnica, sino también una regulación cuidadosamente considerada y marcos éticos robustos que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas, incluso cuando la inteligencia artificial opere en las profundidades del sistema. Es aquí donde el análisis de expertos se vuelve indispensable. La trampa de instalar la inteligencia artificial como si fuera un mero software antivirus, es decir, configurarla, olvidarse de ella y esperar que funcione, es lo que lleva al NITA, riesgo de caja negra. Herramientas invisibles deben ser transparentes internamente. No basta con decir, la IA lo ha señalado. Los equipos que dependen de estas herramientas, desde los responsables de riesgos y auditores, hasta los líderes de operaciones, necesitan comprender la lógica de la toma de decisiones, o al menos, las señales que disparan las alertas. Esta necesidad no es puramente técnica. Es una llamada a la colaboración. Expertos con doctorados en administración de empresas y especialización en inteligencia de negocio, por ejemplo, aportan un nivel insustituible de pensamiento sistémico y conocimiento contextual. Estos profesionales comprenden la complejidad de los ecosistemas de datos, desde los modelos de gobernanza hasta los sesgos algorítmicos. Son ellos quienes pueden discernir qué herramientas realmente contribuyen a la resiliencia a largo plazo frente a la mera moda de la automatización a corto plazo. Cuando los modelos de inteligencia artificial se entrenan con datos históricos, se necesita un liderazgo educado para detectar dónde un sesgo del pasado podría convertirse en una responsabilidad futura. Y cuando la inteligencia artificial comienza a tomar decisiones de alto riesgo, es imperativo contar con alguien que pueda plantear mejores preguntas sobre la exposición al riesgo, la explicabilidad del modelo y la ética en la toma de decisiones. Aquí es donde estos doctorados no son solo un extra, son esenciales. La comunidad de desarrolladores y el ecosistema empresarial están reaccionando de forma contundente a esta tendencia. Vemos un aumento en la demanda de estándares para la explicabilidad de la IA, conocida como XAI por sus siglas en inglés, así como la emergencia de nuevas metodologías para integrar la supervisión humana en bucles de retroalimentación continuos. Los usuarios beta y los primeros adoptantes de estas herramientas reportan una curva de aprendizaje inicial, pero también una satisfacción creciente a medida que descubren el poder de estos sistemas para anticipar y resolver problemas antes de que escalen. En foros especializados, las preguntas frecuentes giran en torno a la implementación, la escalabilidad y, crucialmente, la formación de equipos para trabajar eficazmente con esta nueva generación de colaboradores invisibles. Mirando al corto plazo, en los próximos 6 meses, es predecible que veamos un aumento exponencial en la demanda de consultores especializados en la integración de inteligencia artificial de backend. Más empresas, inspiradas por los éxitos iniciales, invertirán en sistemas personalizados para sus cadenas de valor específicas. También se espera el lanzamiento de nuevas plataformas, plug and play, que faciliten la adopción de estas soluciones, aunque las barreras iniciales de la calidad de los datos y la integración de sistemas heredados persistirán. La adopción en el mercado crecerá de forma constante, pero no explosiva, ya que la implementación de estas soluciones requiere una planificación estratégica y una inversión considerable en infraestructura. A medio plazo, en el próximo 1 a 2 años, la tecnología evolucionará hacia una mayor autonomía y una capacidad de autoaprendizaje más sofisticada. Veremos la emergencia de lo que podríamos llamar infraestructura lista para la decisión, es decir, flujos de trabajo donde la ingesta de datos, la validación, la detección de riesgos y la notificación están todas perfectamente hiladas, no en silos, no en sistemas paralelos, sino en un único bucle que alimenta información procesable directamente al equipo responsable. Eso es resiliencia. Los competidores que aún se centran en la IA de interfaz visible, se verán obligados a pivotar, o se quedarán atrás. Las aplicaciones maduras abarcarán todo el espectro empresarial, desde la optimización del capital humano hasta la prevención de la obsolescencia tecnológica. Los principales obstáculos técnicos a superar serán la estandarización de los protocolos de intercambio de datos y la mejora de la confianza en los modelos autónomos. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una simbiosis casi completa entre la inteligencia artificial y las operaciones empresariales. Los agentes de IA invisibles se convertirán en el estándar de oro, una capa omnipresente de inteligencia que monitorea, optimiza y protege cada aspecto de una organización. Los escenarios futuros plausibles incluyen la eliminación casi total de errores humanos repetitivos en las operaciones, cadenas de suministro autorreparables y sistemas de cumplimiento normativo predictivos que anticipan cambios en la legislación.
Esto hará posible que la gestión de riesgos se transforme de una actividad reactiva a una proactiva, casi futurista, donde la anticipación será la norma y las sorpresas desagradables, la excepción. La IA invisible ya no será una ventaja competitiva, sino una necesidad para la supervivencia. Recapitulemos. Estamos siendo testigos de un cambio fundamental en la percepción del valor de la inteligencia artificial. La IA más valiosa no es la que grita, sino la que trabaja en silencio, incrustada en las operaciones internas, detectando irregularidades y previniendo desastres. Esto significa un retorno de inversión en el ámbito de la resiliencia operativa que pocos podían imaginar hace apenas unos años. En los próximos meses y años, veremos una reorientación masiva de la inversión en inteligencia artificial, priorizando la precisión y la anticipación sobre el mero espectáculo. Y a largo plazo, esta IA invisible se convertirá en la columna vertebral de cada organización eficiente, una capa inteligente que optimiza y protege sin llamar la atención. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine la inteligencia artificial como el socio silencioso pero indispensable de la eficiencia y la seguridad. La forma en que las grandes empresas gestionarán sus riesgos y operaciones dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará la forma en que operan las empresas, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La inteligencia artificial que realmente entrega valor y un retorno de inversión sustancial, no es la que presume en el escaparate, es la que trabaja incansablemente entre bastidores, lejos del foco mediático. Esta constatación no es un dato menor, es un reposicionamiento estratégico de la IA en la jerarquía empresarial, un cambio del ¿qué hace la IA?, al dónde y cómo la IA tiene el mayor impacto duradero. Este reconocimiento cobra fuerza ahora mismo por varias razones convergentes. Por un lado, la euforia inicial en torno a la inteligencia artificial generativa y los asistentes conversacionales ha madurado, revelando que, si bien son herramientas potentes, su valor a menudo se limita a la interacción de primera línea. Muchas empresas invirtieron masivamente en estos maestros de ceremonias digitales solo para encontrar que el verdadero cuello de botella, y por ende, la mayor oportunidad de ahorro y eficiencia, residía en procesos internos complejos y repetitivos, a menudo invisibles al cliente final. Es el momento en que las expectativas previas, quizás algo infladas por el bombo publicitario, se topan con la realidad pragmática de las necesidades operativas. Esta madurez del mercado y la tecnología ha permitido que los verdaderos innovadores se centren en la utilidad en lugar del mero espectáculo. Las primeras implicaciones de esta nueva perspectiva son profundas. La principal es una reorientación masiva de la inversión en inteligencia artificial. Las empresas ya no preguntan ¿cómo puedo hacer que mi chatbot sea más conversacional?, sino ¿cómo puedo usar la IA para auditar mis cadenas de suministro en tiempo real? O, ¿cómo puedo detectar fraude en mis transacciones antes de que ocurra? Afecta directamente a los directores de operaciones, a los equipos de cumplimiento normativo y a los responsables de riesgos, quienes ven en esta IA invisible una herramienta esencial para anticipar problemas en lugar de solo reaccionar a ellos. Lo que cambia inmediatamente es la forma en que se priorizan los proyectos de IA, pasando de la automatización por la automatización, a la resiliencia por la precisión. Es la transición de una IA centrada en el cliente a una IA centrada en la columna vertebral de la organización, que sienta las bases para un análisis mucho más profundo de sus capacidades y consecuencias. Para entender la magnitud de este avance necesitamos retroceder y examinar cómo hemos llegado hasta aquí. En los primeros años de la inteligencia artificial, a finales del siglo XX y principios del XXI, la visión popular y a menudo la dirección de la investigación se centraban en la creación de inteligencias que interactuaran con el mundo de formas comprensibles para los humanos. Robots que hablaban, programas que jugaban al ajedrez, interfaces que simulaban conversación. En 2010, con la explosión del Big Data y la mejora de la potencia de cálculo, los primeros sistemas de aprendizaje automático empezaron a mostrar su valía en tareas de clasificación y predicción. Fallaron, sin embargo, en integrar la complejidad de los ecosistemas de datos empresariales, operando a menudo en silos o requiriendo una supervisión humana constante para tareas de alto riesgo. En 2015 la atención se desvió hacia las aplicaciones de consumo, con asistentes de voz y chatbots más sofisticados. Mejoraron la experiencia de usuario, sí, pero el retorno de inversión en términos de ahorro operativo puro no era siempre tan claro como se prometía. Fueron hitos importantes que, sin embargo, nos distrajeron del potencial silencioso de la IA. Y ahora, en 2025, finalmente, estamos presenciando la maduración de la inteligencia artificial en su rol más potente, el de un cerebro oculto que mantiene la maquinaria engrasada, eficiente y, sobre todo, resiliente.
Durante años, la competencia en el espacio de la inteligencia artificial se ha centrado en quién podía crear el modelo más grande, la interfaz más intuitiva o el producto más visible. Gigantes tecnológicos y startups por igual se lanzaron a una carrera armamentística por dominar la IA generativa, las plataformas conversacionales o las herramientas de diseño asistido. Sus enfoques se caracterizaban por la búsqueda de la interacción directa con el usuario final, la inmediatez de la respuesta y, a menudo, una campaña de marketing agresiva para destacar sus capacidades. Mientras tanto, un grupo más discreto de empresas e investigadores, a menudo vinculados a sectores como las finanzas, la logística o la ciberseguridad, estaba trabajando en una dirección muy diferente. Se centraban en la IA como una herramienta de amplificación para los procesos ya existentes, desarrollando sistemas que no hablaban ni mostraban dashboards deslumbrantes, sino que procesaban ingentes cantidades de datos internos, identificaban patrones imperceptibles para el ojo humano y actuaban como guardianes silenciosos. No buscaban reemplazar a los empleados, sino dotarlos de una visión casi premonitoria. Esta distinción clave en los enfoques es lo que, en última instancia, ha permitido que este último grupo logre primero lo que muchos ahora consideran el verdadero santo grial del retorno de inversión en IA: la resiliencia operativa. Ahora bien, ¿cómo funciona realmente esta inteligencia artificial invisible que está transformando las operaciones? En su núcleo, estas herramientas aprovechan una combinación avanzada de técnicas de aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y análisis de grafos. Imagina que la IA anterior era como un auditor que solo podía leer documentos impresos y marcarlos con un bolígrafo. Esta nueva versión es como un superauditor que, además de leer miles de documentos por minuto, puede escuchar conversaciones, analizar patrones de comportamiento digital, detectar el tono de los correos electrónicos y rastrear cada transacción en una red global. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiendo a la IA desarrollar una comprensión contextual rica y profunda de los ecosistemas empresariales. Los fundamentos técnicos residen en algoritmos capaces de detectar anomalías y correlaciones complejas en flujos de datos masivos y heterogéneos, algo imposible para la mente humana a esa escala y velocidad. La arquitectura de estos sistemas no se parece a la de una aplicación al uso. En su lugar, podríamos visualizarlos como un sistema nervioso distribuido, profundamente integrado en la infraestructura digital existente de una empresa. Consta de una capa de ingesta de datos que absorbe información de cualquier fuente imaginable: bases de datos transaccionales, registros de auditoría, correos electrónicos, contratos en formato PDF, datos de sensores, incluso interacciones en sistemas de gestión de clientes. A continuación, múltiples motores de procesamiento, cada uno especializado en un tipo de análisis, por ejemplo detección de fraude, análisis de cumplimiento normativo o mapeo de la cadena de suministro, trabajan en paralelo. Estos componentes se comunican entre sí a través de una red interna, compartiendo sus descubrimientos y refinando continuamente sus modelos. No hay una interfaz visible en el sentido tradicional. En cambio, los resultados se integran directamente en los flujos de trabajo de los equipos humanos, activando alertas específicas o proporcionando información contextual justo cuando se necesita. El proceso de funcionamiento de esta IA es una sinfonía de procesamiento continuo y discreto. Primero, se entrena con vastos conjuntos de datos históricos, aprendiendo qué aspecto tienen las operaciones normales y los patrones de riesgo conocidos. Luego, en tiempo real empieza a monitorizar cada punto de datos. Cuando un comportamiento se desvía mínimamente de la norma establecida, el sistema no solo lo detecta sino que intenta interpretarlo. Por ejemplo, en lugar de simplemente registrar una entrega retrasada, podría correlacionarla con una factura emitida antes de tiempo para el mismo proveedor, o con un cambio en los patrones de inventario, señalando una posible anomalía sistémica. Mientras los métodos anteriores dependían de reglas rígidas y predefinidas, esta IA utiliza modelos predictivos y probabilísticos para identificar hilos sueltos en la enorme alfombra de datos, que pueden no encajar en ninguna categoría de riesgo conocida, pero que sugieren una desviación significativa. Esto la hace exponencialmente más eficiente y efectiva que cualquier método manual o basado en reglas para anticipar y mitigar riesgos. Estas capacidades se demuestran de forma espectacular en casos de uso del mundo real. Tomemos el ejemplo de una empresa global de logística que integró un sistema de inteligencia artificial en segundo plano para la monitorización de contratos de aprovisionamiento. Este sistema escaneaba miles de documentos PDF, cadenas de correos electrónicos y patrones de facturas por hora. No había un cuadro de mando llamativo ni alertas que interrumpieran el flujo de trabajo de los empleados. Simplemente, un monitoreo continuo e incansable. En los primeros 6 meses, el sistema no solo detectó, sino que interpretó múltiples inconsistencias de proveedores que, si hubieran pasado desapercibidas, habrían resultado en auditorías regulatorias y pérdidas millonarias. Por ejemplo, la IA notó un patrón recurrente. Un proveedor,
cuyas fechas de entrega siempre diferían en un día con respecto a los sellos de tiempo registrados. Los humanos habían visto esos informes durante meses, pero la IA percibió que el error siempre ocurría cerca del final de cada trimestre. La conclusión: un fraude sutil. Estaban inflando el inventario. Ese conocimiento llevó a una renegociación del contrato que supuso un ahorro de millones de euros. Este no es un caso hipotético. Un estudio de caso similar en el mundo real reportó la prevención de una pérdida operativa de 7 cifras gracias a un enfoque casi idéntico. Otros casos incluyen la detección de patrones sutiles de lavado de dinero en grandes volúmenes de transacciones financieras, la identificación de fallos de componentes antes de que ocurran en una cadena de montaje industrial mediante el análisis de datos de sensores, y la anticipación de cuellos de botella en la cadena de suministro que podrían afectar la producción semanas antes de que se manifestaran.